Ya chicos, ¿qué tal? Bueno, buenas noches con todos. Vamos a empezar ya con lo que es la charla. En este caso, la charla que vamos a dar en esta noche es sobre equipos en lo que es tecnología. En general, creo que bueno, la invitación se dio para lo que es miembros, digamos, de startups que estén formando su startup o que tengan en idea hacerlo en un futuro. Entonces es bien importante este tema de comprender un poco sobre los equipos en tecnología, porque si no, uno no comprende bien, a veces gasta bastante dinero y esto puede llevar a que digamos, misión que teníamos de emprender se pueda acabar más pronto de lo que imaginamos. Entonces, es un tema importante. Bueno, yo soy emprendedor también. Soy director de tecnología de Doctor Health, que es una startup de salud. Vamos a hablar un poco al respecto sobre algunas experiencias que he tenido y también sobre eh, qué otros mentores me han comunicado y también sobre algunos materiales que he podido estudiar en mi afán de poder comprender justamente cómo gestionar a los equipos, ¿no? Entonces vamos a empezar. En la agenda que vamos a ver el día de hoy es, primero vamos a ver si comprar o crear tecnología. Esto es algo bien importante, más que nada para los negocios, digamos, que no son tanto startups, que siempre están en esa disyuntiva, ¿no? Luego vamos a ver algo bien importante y también a la vez bien interesante, que es justamente el esquema tecnológico, cómo es que se organiza la tecnología. Vamos a hablar luego de roles en tecnología. También vamos a hablar de cómo trabajan los programadores. Y finalmente vamos a hablar de dónde conseguir justamente programadores, ¿no? Entonces, en este caso, quería empezar comentando de que esta presentación fue inspirada en lo que es el curso de directores de tecnología que pueden encontrarlo en Platzi. Si tiene una suscripción, lo pueden buscar. Ahí ya van a poder encontrar sobre la charla de una manera más detallada y extensa. Lo dicta el mismo CEO de Platzi. Es un curso 10 de 10 que les recomiendo si es que van a justamente emprender una startup o si es que ya tienen una startup y quieren liderar de manera más efectiva sus equipos. En este caso, vamos a empezar con el tópico de crear o comprar tecnología, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es lo ideal? En este caso, ¿cuál debemos elegir? Por ejemplo, tenemos en nuestras opciones, tenemos, por ejemplo, lo que es el software as a service, que es normalmente es software que nosotros podemos comprar pagando por un clic. Muchas veces tiene una marca o a veces también tiene marca en blanco, ¿no? Entonces, lo podemos ya adquirir para nuestra empresa simplemente pagando. También tenemos lo que es justamente las agencias que, por ejemplo, construyen software, como el caso de Accenture o algunas agencias más pequeñas regionales que también puedan conocer. Y finalmente el tema in-house, que es justamente construir un equipo y poder hacer software dentro de nuestra propia organización. De hecho, aquí falta uno, que es el tema justamente de las propias startups que te proveen software, pero que, digamos, en general no lo hacen para su beneficio y también por, bueno, el de la empresa, pero, por ejemplo, este caso es el de Rappi, ¿no? Por ejemplo, las tiendas se pueden inscribir, la marca es de Rappi, Rappi gana por lo que es justamente el tema de los servicios, también la empresa, pero bueno, entonces ahí directamente la tienda no le paga a Rappi, en ciertos casos sí, entonces, pero eso sería el cuarto tipo. Entonces, es bien importante esto es bien clave. Yo me pareció genial cuando lo escuché y es para elegir justamente cuál de esos debemos incorporar para nuestra empresa, debemos saber que sí es una ventaja competitiva. Es decir, por ejemplo, para una startup, el tema de la tecnología es una ventaja competitiva, no es algo importante, es el core, ¿no? Entonces, sí o sí lo tenemos que construir dentro de nuestra propia empresa, ¿no? Por ejemplo, si no tiene una startup, es una empresa tradicional, no se podría hacer un restaurante o podría ser una empresa que ya quiere dejar de ser tradicional, quiere innovar. Entonces, si quiere tener una ventaja competitiva sobre su competencia, pues tiene que construirlo, porque primero, las ventajas competitivas normalmente no las venden, y segundo, si las venden de una manera muy básica que en verdad no es tan efectiva, ¿no? Entonces
vamos a hacerlo mal. Luego, bueno, en este caso sí es una mejora iterativa, es decir, ya tenemos un proceso hecho y lo único que vamos a hacer es mejorarlo para que sea mucho más eficaz, por ejemplo. Pues podemos delegarlo, ¿no? Podemos delegarlo, por ejemplo, a una aceleradora, a una aceleradora, una consultora, una agencia, para que nos pueda mejorar los procesos, para que pueda construir un software más eficaz. Ahora, en caso de que sea una automatización probada, puede ser, por ejemplo, algo que ya vendan en el mercado, que todos lo compren. Bueno, hay que comprarlo, ¿no? Por ejemplo, si es un software de procesos que te permite, no sé, evaluar los procesos, etcétera, pero ya es algo que ya lo venden empaquetado y todo eso, entonces hay que comprarlo, ¿no? Por ejemplo, el caso de un cine, esto es muy importante. Por ejemplo, las taquillas de venta en los cines, eso que tienen las personas cuando vas a comprar, te dicen qué taquilla quieres, online también puedes escogerlo. Eso es algo que puedes comprar, ¿no? Como software as a service o puedes comprarlo totalmente y ya no volver a pagar, en tus servidores lo puedes hostear, porque eso es algo que ya venden y que todos los cines tienen sí, la misma lógica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las programas de fidelización, bueno, ya, por ejemplo, los cines pueden tener su programa de fidelización. Es algo común en los cines, pero en esta opción, claro, podrías tú encargarle a una agencia que te mejore los procesos, que los haga mucho más atractivos a los clientes, mucho más eficientes, pero también podría tener cierto punto clave de construir justamente un programa de fidelización, ¿no? Pero bueno, principalmente si no tienes muchos, digamos, tiempo y necesitas, como es un cine, tienes que enfocarte más en el core de negocio, pues podrías delegarlo. Pero algo sí que no puedes comprarlo porque, como decía, no existe y si existe es muy ineficiente. Podría ser, por ejemplo, una lógica de negocio clave de poder en base a los datos utilizar inteligencia artificial para poder, de alguna manera, construir un sistema de, por ejemplo, o sea, que pueda notificar a los usuarios sobre películas que puedan ir con sus intereses en función a sus otras películas que hayan visto, o por ejemplo, algunos películas futuras, películas de la semana, combos, o sea, o hasta promociones externas, o sea, es como una lógica clave que te puede generar más ingresos, que te puede permitir diferenciarte a la competencia. Entonces, esto es algo que se construye, ¿no? Bueno, vamos a pasar a ver justamente sobre el esquema tecnológico. Esta parte es súper interesante porque a veces cuando nosotros queremos iniciar una startup y no somos de tecnología, decimos, ok, las aplicaciones aquí están, ya, pero solo sabemos que es una aplicación y a veces tenemos algunos conceptos como, ok, los lenguajes de programación, bases de datos, pero no lo sabemos exactamente cómo funciona todo. Y esto es un problema porque cuando queremos lograr algo, queremos justamente a veces comprar tecnología. Bueno, comprar no porque ya viene hecho, ¿no? Pero podríamos querer, digamos, contratar una agencia y al no saber, no podemos negociar y los costos son altos o hasta con los freelancers, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre el esquema tecnológico. A ver, ya. En este caso, el esquema tecnológico, bueno, nosotros tenemos lo más común, ¿no? Aplicaciones móviles, tenemos también sitios web y herramientas que podría ser de forma interna para la empresa, como herramientas de escritorio, etcétera, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que para hacer aplicaciones no es lo mismo que hacer páginas web. A veces pensamos que, a veces decimos, los clientes siempre dicen, no, yo quiero mi web y mi app, pero no saben que es totalmente diferente y tienen todo un esfuerzo totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones, aún no es un solo lenguaje para todas las aplicaciones, ¿no? No es que se programa una aplicación y ya funciona para todo, ¿no? Si no existe, por ejemplo, lenguajes para Android y para iOS diferentemente. Claro que existen soluciones modernas que te permiten hacer, digamos, un solo trabajo y se puede como que compilar para ambos. El performance, digamos, es un poco menor, pero bueno, en general estas propuestas modernas también son una buena opción, ¿no? Pero hay que saber que cada sistema operativo tiene su propio lenguaje y en general es un desarrollo propio, ¿no? Entonces no es tan sencillo a veces como se pensaba. Igualmente, por ejemplo, para los sitios web existen tres tecnologías esenciales, que son HTML, CSS y JavaScript. En general permiten generar la estructura, los estilos en interacción.
Sobre esto ya están muchas tecnologías que permiten hacer que las aplicaciones sean mucho más complejas, y que justamente permiten que, por ejemplo, aplicaciones como Netflix, Spotify, Facebook, Airbnb funcionen en el navegador, ¿no? Antes, por ejemplo, era impensable pensar que una aplicación de música, de video o hasta como Adobe, como Figma, puedan funcionar en el navegador. Era como, eso solo se podía comprar, e instalarlo en la computadora porque el navegador no tenía la capacidad, pero ahora sí, justamente estas tecnologías y los navegadores han evolucionado bastante para permitir que se pueda lograr ese nivel, ¿no? Entonces, luego de eso tenemos justamente los datos y el frontend, y es que todo, normalmente todo se almacena en bases de datos, lo que le llaman justamente las DB. También puede, bueno, están acá los Excel y CSV, pero principalmente las bases de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo conectas tú, dirá, tu base de datos con tu frontend? No puedes hacerlo directamente porque es inseguro, ¿no? Fácil te podrían robar rápidamente haciéndote una conexión intermedia y bueno, ahí digamos habría un pequeño problema con tus usuarios y también con la ley en muchos casos. Entonces, por eso existe el backend, que es justamente la parte que administra lo que es los accesos, los permisos y la seguridad entre el frontend y los datos, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita ya tenemos los conceptos de frontend, backend y datos, ¿no? Ya un poco estas palabras supongo que son familiares, pero a veces no las teníamos bien mapeadas en qué punto estaban, ¿no? Por ejemplo, lo que es el frontend siempre va a correr del lado del cliente, es decir, en el celular de la persona que descarga la app, en la computadora de la persona que está usando su navegador. Es decir, por eso esa memoria, ese rendimiento corre por sus dispositivos. Pero el caso del backend y los datos, eso sí van en lo que es justamente servidores que nosotros podemos contratar, ya sean de la nube o ya sea internamente que podamos nosotros comprarlos y montarlos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los datos tienen otra rama y es que los datos, cuando ya los tenemos ahí disponibles, podemos justamente hacer la parte de los negocios, porque esto ya pasa a ser lo que se llama el data warehouse, que es los datos ya, ok, ya hay que juntarlos y hay que ponerlos a disposición para que nuestros científicos de datos puedan generar, por ejemplo, estadísticas de cómo va nuestro negocio o predicciones de cómo iría. Y para eso justamente ya se aplica la inteligencia artificial y todo este tema de la ciencia de datos. En este caso, el backend también se puede generar APIs que te permiten, por ejemplo, integrarse con temas ya más de, por ejemplo, manejo interno, como podría ser Gmail, Notion, Salesforce, Slack, para que tu equipo también pueda tener, o sea, por ejemplo, el equipo de ventas, etcétera, pueda tener acceso a lo que es la capa de tu aplicación, no sé, para diversos fines o también para que tú puedas darle a terceros acceso a tu aplicación sin necesidad de darle justamente acceso a tu base de datos directamente, ¿no? Entonces vamos a pasar ya a lo que es al tercer tópico, al tema de los roles en tecnología. Entonces, igual si tienen preguntas las pueden poner al final, no hay ningún problema. En los roles en tecnología, los roles más comunes que tenemos primero son el tema de los UX y UI designer. Estos roles son justamente los que permiten que la aplicación pueda ser entendida por el usuario y pueda ser muy agradable a la vista, ya que si los programadores lo harían siempre enfocado digamos, al tema de la funcionalidad y sería como muy poco usable y sería, no tendría buena vista, ¿no? Y no sería como, ok, quiero usarla porque se ve muy bonita, ¿no? Entonces, los UX y UI designer ven justamente todo el tema de que la aplicación sea muy fácil y de que sea muy buena visualmente, ¿no? Y eso son herramientas como la más común que es Figma, que ahorita está dando mucho que hablar porque bueno, se puede usar desde cualquier navegador de forma colaborativa y tiene una capa gratuita, ¿no? Ya no hay que pagar como antes por el Adobe o el Illustrator, ¿no? Y bueno, en general eso. Luego tenemos la parte de los backend que ya había explicado, para qué es el backend y el frontend, ¿no? Entonces los backend, bueno, en general administran, ¿no?, la base de datos y también el tema de el acceso a la base de datos y los frontend, pues hacen toda la parte de lo que es justamente las páginas web en general, porque el frontend, si bien es cierto, les había comentado que también incluye al mobile, pero en lo que es roles de programación, no hay un frontend que haga mobile y a la vez web, porque las tecnologías han avanzado bastante y cada tecnología es suficientemente compleja como para que una persona no pueda hacer ambas, ¿no? Entonces, frontend, bueno, se ve a todas las personas que hacen la web y mobile es las personas que hacen justamente las apps, ¿no? Luego tenemos el data science, que es quien hace justamente todo el tema de lo que es
lo que les comentaba, ¿no? Cuando los datos ya están ahí, poder justamente procesarlos para estadísticas internas y predicciones. Y los DevOps, que es algo que a veces es difícil de entender, pero en general los DevOps se encargan justamente de ver la infraestructura donde va la aplicación, ¿no? Servidores, el tema de la nube, ven justamente temas de control de calidad automatizado, control de calidad más interno, o sea, son quienes permiten que esta industria pueda correr de una manera más estable y que no sea como algo muy amateur que puede ir cayéndose mucho. No es algo clave que en un principio en las empresas no se considera, pero es súper esencial y es como algo que cuanto vas creciendo un poquito ya te das cuenta que si no está, no vas a llegar a dar el siguiente paso. Luego tenemos los roles gerenciales. En este caso, los roles gerenciales son bastantes. En realidad, las empresas, las startups, no, el CTO cubre la gran mayoría de estos, pero si ya la empresa está creciendo, entonces los roles son los siguientes. Primero está el stakeholder, que es digamos, un encargado, por ejemplo, el departamento de finanzas, de que está dentro del proyecto para justamente velar justamente el tema de las finanzas y etcétera, ¿no? Legal, etcétera, ¿no? Entonces, es como un puente entre otros departamentos. Por ejemplo, está lo que es el Product Owner, que es algo bien importante, que por ejemplo en una startup uno tiene un core de negocio. Product Owner es alguien que sabe mucho del negocio, o sea, sabe mucho del producto, entonces es quien pone la parte de la lógica principal sobre la industria, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros hacemos software de medicina, nuestro Product Owner es un médico, ¿no? Entonces es bien importante eso, ¿no? El Product Manager es alguien que conoce tanto del producto como de la tecnología y traduce las intenciones del Product Owner en tecnología, ¿no? Entonces es el puente justamente entre el equipo y entre el Product Owner. El sitio es alguien que generalmente tiene una visión también de ambos esquemas, tanto producto como lo que es tecnología, pero el sitio lo enfoca más que nada a la estrategia comercial con todos los departamentos de la empresa, ¿no? Y tema estratégico es también algo más de growth y es algo que cuando ya van viendo un poco crecimiento se dan cuenta que es muy diferente el tema estratégico y tiene que también tomarse de una manera muy analítica, ¿no? Y el VP de ingeniería parecería muy similar al sitio porque parece, ¿no? Presidente y gerente, pero es diferente porque el VP se encarga de la parte de contrataciones y de poder velar que el equipo siempre pueda responder a los requerimientos, pero a nivel justamente de habilidades técnicas. Es como alguien que dice, ok, voy a cuidar que el equipo esté al nivel, ¿no? Y que voy a ver que los que contratemos sean los aptos, ¿no? Es como alguien que está velando justamente que el personal sea el adecuado y también viendo las necesidades del personal, ¿no? Como recursos humanos, pero de una manera más técnica, porque normalmente recursos humanos no es totalmente técnico. Luego vamos a hablar ya sobre cómo trabajan los programadores. Esto es recontra importante porque en verdad a veces los líderes no saben cómo trabajan los programadores y los programadores son personas como que es una característica de la industria porque en verdad como que hay ahorita la demanda de programación, aunque ha bajado por el tema de las crisis, sigue siendo muy alta. O sea, hay muchos trabajos y hay pocos programadores. Entonces, si uno no trata bien a sus programadores, los programadores simplemente en corto plazo van a encontrar otro trabajo y se van a ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué motiva a un profesional en tecnología, por ejemplo? Es bien importante que un profesional en tecnología siempre busca crecer. Es decir, por ejemplo, los programas somos personas que mucho queremos crecer profesionalmente a nivel salarial, a nivel de conocimientos, por eso es que la segunda dice aprender, y es que o sea, un programador tiene que estar en constante aprendizaje, o sea, sobre su propia especialidad, por ejemplo, si es front-end o backend, o también escalar a un rol, por ejemplo, de manejo, o un rol, por ejemplo, un poco más de alto nivel, como podría ser líder técnico de POPs, que ya cuando conoces bastante de front-end o backend, puedes dedicarte a esos roles, ¿no? Y la tercera parte es de hacer cosas difíciles, pero a veces esto es bien confundido porque difícil no significa hacer mucho, o sea, no significa que te dejen hacer una tarea, digamos, muy compleja, extremadamente compleja, o por el lado también de que muy extensa. Difícil significa que tú puedes hacerla con, digamos, un 10% más de complejidad de lo que tú puedes o un poquito más. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer algo, me están retando un poco, entonces sé que puedo, entonces me reto y lo hago, ¿no? Si es muy difícil, me voy a frustrar y no voy a hacerlo. Y si es muy extenso, ni siquiera esforzando me voy a lograr por los tiempos, ¿no? Entonces, difícil es el flow, es que sea algo que podamos de alguna manera lograr y justamente eso es lo que nos motiva, ¿no? Y algo que no nota acá, pero también bien importante es que más que motivar es que los programadores
cuando hay que trabajar con los programadores, hay que respetar mucho los tiempos, es decir, un programador cuando trabaja está muy concentrado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, generamos reuniones, o por ejemplo, nosotros, no sé, de alguna manera hacemos, le vamos a comentar, oye, esto está bien, esto está mal, o sea, desconcentramos. Entonces, cada, digamos, momento de desconcentración hace que ese flow de programación que hemos armado, no sé, en una, 2, 3 horas que estamos ya bien concentrados en el producto, ya hemos hilado dentro de nosotros, ya esto, con esto, se desconcentra y todavía nos demoramos una media hora más, 1 hora más en volver a construir todo ese flujo, ¿no? Entonces, es bien importante esquematizar justamente las reuniones y bueno, todo lo que es entregarles de productos, revisiones, todo de una manera especial para que el foco esté ahí, ¿no? Y el tiempo que el programa no se le desconcentre. Luego, bueno, en general, esto también es bien importante y es que un programador, no puedes, bueno, esto es más relacionado con Product Management, pero es bien importante que los trabajos que se vaya a hacer sean trabajos concretos. No puede ser trabajos extensos, por ejemplo, programa esto en un año y en un año me entregas, no, o sea, tienen que ser programas, tareas muy cortas para que justamente se generen pequeños triunfos y haya moral elevada, confianza y éxito, ¿no? Porque si es muy largo, pues al final luego es un entregable largo, sí pasa, que primero no va a haber eso justamente pequeños triunfos y moral, y luego cuando se revise también va a haber muchas dificultades, ¿no? Entonces es bien importante también ser muy ágil con los proyectos y las tareas a los programadores siempre tienen que ser bien concretas y bueno, en general, ya. Luego, esto es más que nada relacionado a un estudio y es bien importante, y creo que no solo para los programadores, sino también para cualquier rol tecnológico y en general cualquier rol de trabajo es que la seguridad psicológica, ¿no? Es bien importante que nos sintamos muy seguros con el equipo para también justamente afrontar nuevos retos, ¿no? Poder sentirnos seguros de poder hacer nuevos retos de nuestra manera, poder también decir algo si no nos parece, si nos sentimos como que limitados porque no nos consideran nuestra opinión o, por ejemplo, no sé, siempre nos imponen cosas muy difíciles, nos sentimos como que siempre, o sea, no es con miedo, pero con cierta carga psicológica, lo que le hace que, bueno, en general esto desconcentra totalmente a lo que es la parte de, del trabajo en programación, ¿no? Luego está el tema de la seguridad y confianza, y es bien importante que todos en el equipo puedan justamente hacer las cosas de una manera seria, o sea, es decir, que las puedan hacer a tiempo y las puedan hacer bien, ¿no? Si se ve que algunos no lo hacen bien o que, o sea, como esta parte, tú no entregas a tiempo o entregan mal, es como que ya empieza a ver lo común en el trabajo, ¿no? Que algunos trabajan y otros no, y es clave esto. También el tema de la estructura de claridad, esto es bien importante. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuáles son los tiempos que trabajo? ¿Cuáles son mis objetivos? Es clave también. Luego, el tema de significado y el impacto, que en general es creo que algo más subjetivo, pero es bien importante también saber que lo que hacemos en las startups más que nada siempre tiene un impacto, ¿no? Tiene un significado para el equipo y también para en general el impacto a la sociedad. Bueno, ya para finalizar lo que es la charla, vamos a hablar del tema de dónde conseguir programadores. En este caso, dónde conseguir programadores depende primero de si queremos hacerlo nosotros mismos o queremos delegarlo. Si queremos hacerlo nosotros mismos, en este caso debemos saber que podemos tener claro total control sobre el proceso o posiblemente podamos negociar un precio más bajo o podamos ahorrarnos, digamos, algunos costos, pero tenemos que saber que primero vamos a requerir bastante inversión de tiempo y recursos en todo el proceso. Luego que también vamos a tener acceso muy limitado a candidatos, solo si lo hacemos en nuestra red o alguna red, hasta pidiendo ayuda a reclutadores, nos va a ser muy buena nuestra acceso a candidatos. Y luego lo más importante, creo, bueno, justo con lo también de los candidatos, es que si no tenemos la adecuada lógica de evaluación y pruebas técnicas, puede que el rol que contratemos no sea el adecuado. Versus, por ejemplo, si contratamos una empresa especializada, vamos a tener acceso a su experiencia, a su red amplia justamente de candidatos. Vamos a saber que el tema justamente de las pruebas técnicas y todo va a estar muy bien evaluado. Pero la desventaja es que va a tener costos adicionales, no siempre te cobran un costo sobre el sueldo, etcétera, ¿no? Y también puede haber un riesgo de que él en sí, o sea, puede que sea técnicamente lo mejor y todo, pero capaz ellos no han evaluado bien el tema de la cultura y eso, entonces
es bien importante también tener en cuenta que ese es un riesgo, ¿no? En sí ambas son importantes. Si hay muchos recursos en la empresa, sí puede hacerse una contratación que la maneje cada uno, ¿no? Pero si es como que algo que no hay muchos recursos, que no hay mucha experiencia en pruebas técnicas, es importante hacerlo en empresas especializadas. Por ejemplo, las mejores empresas especializadas en el momento son Talenty, que tiene un programa que es Talenty Hire, y Arc.d, que trae como que los mejores, mejores programadores de todo Latam y el otro de todo como que el mundo, ¿no? Entonces, son empresas súper especializadas en esto, si bien es cierto van a cobrar un fee y todo eso, pero te pueden dar bastante soporte a definir bien tus roles, a definir bien justamente el rango salarial, a definir bien justamente el skill y todo eso, y bueno, en general el costo, pues ya habría que asumirlo, pero sí, sí es bien importante. Creo que en la programación, como es algo que es bien importante tener bastante seriedad, creo que es importante. Para mí, en mi criterio, si no estamos empezando a delegarlo a otras empresas, ¿no? El promedio de los salarios en programación, en este caso, bueno, vamos a ver primero el de Perú. En general van de los 3,000 a los 6,700 soles, ¿no? Entonces, tampoco es que sea mucho en Perú, en comparación, por ejemplo, a Estados Unidos, donde es lo mismo en dólares o hasta más, pero también hay que considerar que el tiempo de programación es bastante costoso, entonces por eso es importante conocer todo del tema de gestión de equipos en tecnología para no cometer errores y terminar como que restando unos puntos a nuestra planificación en nuestras startups, ¿no? Entonces, eso sería todo por lo que es justamente la charla de hoy. Si tienen algunas preguntas, pueden comentarlas por el chat. Si no, también yo les voy a pasar ahorita un formulario donde van a poder inscribirse si desean a lo que es la consultoría, una sesión de consultoría, digamos, en tecnología, que vamos a sortear entre los que se inscriban. Si lo desean, pueden inscribirse. Entonces, ahorita lo voy a pasar por el chat. Ya, ya lo pasé por el chat. Si desean, se pueden inscribir. Y bueno, igual, gracias por, bueno, asistir. Espero que les haya servido un poco la experiencia en cuanto a los equipos de tecnología, la gestión de los equipos de tecnología. Como les comentaba, si quieren profundizar más a lo que es en este tema, pueden ver el curso de directores técnicos en tecnología de Platzi, donde el CEO explica más sobre todos estos temas en profundidad, o pueden justamente buscar temas en YouTube en similar, ¿no? Creo que es bien importante y les recomiendo que profundicen este tema si quieren, si tienen una startup más que nada, o quieren empezar justamente como en un negocio, a poder hacerlo innovador de un negocio tradicional. Entonces, tienen que profundizar en este tema para no perder dinero, para no perder esa oportunidad de ventaja competitiva que puedan lograr, ¿no? Ya, a ver, ahí Joel comenta que dice, ah, sí, ajá, sí es bien importante justamente definir bien los roles y todo eso, es recontra importante tener un panorama bien extenso, lo mejor que podamos, porque en las startups tenemos que siempre buscar la excelencia, hacer lo mejor posible porque nuestros recursos son bien limitados para competir más que nada con las empresas grandes ya consolidadas. Entonces, cuanto más sepamos, aunque parecería como, ok, no, no es momento porque estamos estudiando demasiado, pero sí vale la pena justamente, sí vale la pena totalmente estudiar y todo eso. Entonces, nada, pues si desean pueden inscribir a lo que es el formulario. Entonces, creo que eso sería todo. También vamos a tener algunos eventos más en un futuro sobre sea, en el GDG Huancayo, sobre temas de gestión, temas ya más de programación, con expertos de Google, etcétera. Entonces, se pueden inscribir al grupo si desean para recibir las notificaciones, chicos. Cuídense bastante. Un gusto poder estar con ustedes. Cuídense. Gracias.